Buenas a todos los amantes del inglés. En este video vamos a ver ahora cómo se trabaja el simple past o pasado simple en inglés. Primero vamos a trabajar lo que son los verbos, cómo se transforman los verbos de presente a pasado y cuáles son las terminaciones. En este momento tenemos aquí el verbo work y el pasado sería worked. En el caso dance tenemos danced. Sleep, slept, que es un verbo irregular. En el caso de eat, ate, que también es un verbo irregular. Tenemos también el verbo started, started, en pasado sería started. Los verbos que terminan, en el caso de los que son irregulares, no llevan una regla específica porque cambian de forma porque son irregulares. En el caso de los verbos regulares, siempre se le agrega la ed o ed a la terminación. La pronunciación de esos verbos mayormente termina en forma de T. Por eso es work, sería worked. Dance, danced. Sleep, en este caso que es irregular, sería slept. Eat, que es irregular, sería ate. En el caso de starry, que termina en Y, se le agregaría para el pasado simple una I latina más ED. Y sería la misma pronunciación starry, starried. Y esas son las formas de cómo usted pone los verbos de presente a pasado simple. Ahora vamos a trabajar cómo se hacen las preguntas y las oraciones positivas y negativas en pasado simple. Bien, ahora vamos a trabajar lo que son las oraciones positiva y negativa y cómo usted cambia el verbo de presente a pasado. Para transformar las oraciones o dominar el pasado simple en inglés, usted obligatoriamente tiene que saber cómo se conjugan los verbos en presente o cómo va el verbo en presente para luego usarlo en pasado, porque el pasado simple en el pasado simple se utilizan los dos verbos, el verbo en presente y el verbo en pasado al mismo tiempo. Ahora mismo le voy a poner varios ejemplos de cómo es. En este caso también vamos a utilizar el auxiliar que es do en pasado, que es did, y es el que se utiliza para formar lo que son las preguntas y las oraciones negativas, que lo vamos a ver ahora mismo. Voy a poner varios ejemplos. I eat rice. Si yo voy a cambiar esa misma oración al pasado simple, sería el pasado de eat, ya sabemos que es ate. Entonces sería I ate rice. Ya la oración está en pasado. Si voy a cambiar esa oración del pasado a pasado negativo o hacerla negativa, sería I didn't, y usamos el auxiliar, que sería I didn't eat. Entonces se fijan que el verbo eat se quedó o se escribió en presente, porque todos los verbos que se van a utilizar en oraciones negativas en pasado simple, el verbo se tiene que poner en presente porque ya se utilizó el auxiliar delante del verbo. Siempre que utilice el auxiliar negativo didn't, el verbo que sigue tiene que estar en presente. Si lo pone en pasado, ya es un error gramatical. Si la oración es positiva, solo en ese caso es que el verbo se pone en pasado directamente con el pronombre. Si no, si lo pone en presente, en este caso sería un error. Siempre tiene que estar directamente en pasado cuando la oración es positiva, y cuando la oración es negativa, el verbo que sigue tiene que estar en presente. Esas son las reglas básicas del pasado simple en inglés. Bien, entonces ahora le voy a explicar cómo ustedes hacen las preguntas y la respuesta en pasado en inglés. Por ejemplo, tenemos que el auxiliar, ya dijimos anteriormente, que es el did, que es el pasado del verbo to do, que aquí lo tenemos, do, did. Para hacer la pregunta siempre se pone el verbo did delante del pronombre. En este caso solamente usé tres pronombres porque para todos los pronombres el did auxiliar es el mismo. No hay ninguna variante. Pueden utilizarlo con cualquier pronombre, el verbo auxiliar delante siempre del pronombre, y
En este caso, el verbo que sigue, ya dijimos anteriormente que cuando es forma de pregunta o oración negativa, tiene que estar en presente. Por eso es que el verbo to be, el verbo study, está en presente. Entonces tenemos did I, did you, did she study, did I study, did you study, did she study. En el caso de hacer las respuestas, tenemos yes, I did o yes, you did. Si es negativo sería no, I didn't o no, you didn't. Esas son las formas de hacer la respuesta en inglés en pasado, positivo y negativo, y cómo hacer las preguntas. Este es un tema corto porque no tiene tanta variante. La única diferencia que ya explicamos anteriormente es que siempre tiene que tomar en cuenta que el verbo, cuando está en pregunta, se pone después del pronombre en forma presente. Si el verbo está en forma de oración negativa, también se tiene que poner presente. En este caso hicimos solamente respuesta corta, pero si se haría una respuesta larga, también tendría que poner el verbo en presente. Caso positivo, una respuesta larga, el verbo tendría que estar en pasado. En este caso le puse ahora dos respuestas largas, positiva y negativa, para que vean el ejemplo. Yes, I started, directamente en pasado, porque la oración es, la respuesta es positiva. En el caso que la respuesta es negativa, entonces sería no, I didn't start. Entonces ustedes están viendo que el verbo auxiliar didn't es que hace que el verbo que sigue que tenga que estar en presente. Si no se utiliza el negativo, el verbo tiene que estar en pasado. Si en forma de pregunta, el verbo tiene que estar en presente. Si utilizan el pasado negativo, siempre el verbo tiene que estar en presente. Y si utilizan el verbo directamente con el pronombre, el verbo tiene que estar en pasado. Esas son las reglas. Tienen que tomar mucho en cuenta eso para que no cometan algunos errores en cuanto a las conjugaciones o escritura de oraciones positivas, negativas en inglés con el pasado. Puede ser un poco confuso si no se toma en cuenta esas reglas. Pregunta, presente. Negativo, presente. Solo se utilizan los verbos en pasado directamente cuando las oraciones son positivas o una respuesta larga positiva. Esa es la regla principal del pasado simple. Si te gusta el video, suscríbete para que sigas recibiendo más notificaciones, más videos referente a la gramática del inglés.